bien, ¿y tú cómo estás? Qué gusto verte. ¿Me escuchas bien, no? Igualmente, se te escucha muy bien, muy, muy bien. Acá estamos. Hola. Sí, no se ve para este lado, ¿no? Es aquí. Cualquier cosa nos podemos parar aquí si queremos comentar o preguntar algo. ¿Cómo? Se ve para la pantalla. Cualquier cosa que tengamos aquí nos paramos y así. No vemos. Bueno, ¿querés que vayamos largando? ¿Vos me escuchás bien? Sí, yo te escucho perfectamente. ¿No? Bueno, vamos a la parte protocolar. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bueno, a todos los que están ahí en el espacio virtual, a los que estamos aquí en el aula. Eh, bueno, un honor, Jaime, compartir este espacio y poder escucharte. Eh, bueno, creo que el doctor aquí es muy conocido, de todas maneras, nobleza obliga, cuando estamos acá, estamos con Celeste, somos muy protocolares, como te decía. Este, Vamos a contar algo algo de toda la trayectoria de Jaime Rodríguez Alba, que es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, es magíster en sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es personal docente e investigador en el Departamento de Filosofía Moral y Política de la UNED, profesor acreditado por la ANECA de España. Desde 2022 a 2024 ha sido investigador en el Centro de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras del CONACYT. Desde el 2021 hasta 2024 ha sido profesor de Transparencia y Buen Gobierno, así como de Gestión del Talento, en el Máster Universitario en Dirección de la Gestión Pública de la UNIR. También es profesor e investigador en la Universidad del Siglo XXI, donde ha dirigido la licenciatura en Administración Pública desde el año 2016 al 2022. Autor de numerosas publicaciones en materia de ética en la gestión pública, ha impartido cursos a altos servidores públicos en Chile, Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, El Salvador y México. También ha realizado tareas de asesoría y participado en el diseño del sistema de integridad de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, Jaime, te escuchamos, atentos. Gracias. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Eugenia, por la presentación y muchas gracias a todas y todos vosotros por estar y por la invitación. Lamentablemente, como te dije y como le dije a Celeste, pues mi intención original era estar de manera presencial, pero justo me convocaron para estas semanas para evaluación de tesis de maestría y doctorado, entonces no he podido asistir. Iré, pero ya cuando me parece que voy a llegar casi cuando se toman vacaciones, ¿no? Pero una pequeña presentación para que se me entienda un poco mejor. Si no tengo mal los datos, tengo como 20 minutos de exposición y luego tenemos una serie de preguntas, ¿verdad? O platicamos un rato. Mi idea es, pues, podamos Así, justo, así ¿sí? es, Jaime, pero Vale. tranqui. Vos avanzás Sí, sí. y Digo cualquier cosa que, vamos ajustando. ok, genial. Sí, no, lo que me interesa es que después podamos charlar, ¿no? Bien, después, al final de la charla, os voy a explicar un poco el porqué de este título, ¿no? De burócratas a sabios, y qué importancia tiene la sabiduría, y en qué sentido entendemos la sabiduría en estas cuestiones relativas a la gestión pública. Al final de la charla daré un poco razón de lo mismo, ¿no? Aunque hay una presentación, una comunicación que yo presenté, son unas 20 páginas o incluso más, que estarán, me imagino que disponible a través de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, en la página web o cuando salgan los enlaces del documento. Primero, centrar un poco qué relevancia tiene esto que llamamos integridad, cómo podemos entender la integridad y qué vínculo tiene esta disciplina que llamamos ética con la construcción de integridad en las administraciones públicas, ¿no? Y para eso, pues yo traía o la reflexión de dos grandes referentes
por un lado, Carles Ramió, en una obra exquisita, a mi modo de ver, por lo que tiene de perspectiva respecto al futuro, que se titula Administración Pública del Futuro, Horizonte 2050, y por otro lado, pues la obra de Oscar Oslak, que es los conocidos en Argentina, El Estado en la Era Exponencial. En esa obra, en estas dos obras, por un lado, Carles Ramió expone distintos escenarios en los que vamos a, en los que ya estamos, de hecho, ¿no? El futuro llegó, como canta, es la famosa canción, ¿verdad? Y Ramió nos habla de pues, distintos escenarios en los cuales las transformaciones sociales, económicas que estamos viviendo están llevando a las administraciones públicas y que ya habéis escuchado pues, en distintas comunicaciones en el Congreso, ¿no? Pero curiosamente, en esos escenarios, algunos de ellos pues, son casi hasta distópicos y que de algún modo estamos viviendo en la actualidad, ¿sí? Por ejemplo, una fractura. Ayer justo estuvimos en un evento también, ya hablábamos pues la fractura que existe entre las generaciones juveniles y las generaciones más mayores, en todo lo que relativo a la construcción de subjetividad política, etcétera. Entonces, Ramiro aquí, por ejemplo, en esa obra se da cuenta de cómo los escenarios distópicos están marca, es una especie de retracción del Estado, de ataque al Estado, porque el Estado no está pudiendo cumplir o satisfacer las metas para las que nace. Por eso Ramió en distintas obras insiste mucho en eso que él llama la burocracia inteligente. Es una burocracia que utilizando los instrumentos y las herramientas de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, puede ayudar a individualizar la relación y el vínculo con el ciudadano, ¿no? Que Oscar Oslak pues, lo llama, por ejemplo, los estados amigables, ¿no? Pero fijaros, la misma expresión estado amigable que usa Oscar Oslak nos supone ya en el terreno de la ética. ¿Y por qué nos pone en el terreno de la ética? Porque no en vano Aristóteles, en su momento, señaló en la ética, en Cómaco, una de sus éticas, que la amistad era tan importante como si cultivamos relaciones y vínculos de amistad, no necesitaríamos la justicia. De hecho, necesitamos la justicia porque no todos podemos. Es decir, estos dos autores en esas obras nos hablan de que la administración pública del futuro, que ya está, necesitan de la integridad. El libro de Carles Ramió termina con un capítulo sobre la ética y Oscar Oslak señala que en los estados inteligentes que necesitamos construir, la confiabilidad depende de cómo gestionemos la integridad. Gestionar la integridad es bastante más que ir eh, con normas de transparencia y buen gobierno, ¿sí? Y aquí ya tenemos una pequeña pista de por qué yo hablo de burocratizar la ética, que es lo que, pues, haciendo reportes y análisis que vamos haciendo, estamos viendo que sucede en las organizaciones. Ahora bien, ¿qué es eso de la integridad? Bueno, primero la palabra integridad hace alusión a integración. Y lo primero que integra la integridad, la construcción de integridad, es distintas dimensiones de la ética. Es decir, nosotros no podemos construir integridad en una organización, como veis, está puesto en el centro de esa filmina, si no tenemos en cuenta el contexto de integridad y si no tenemos en cuenta las personas, cómo ayudamos a las personas a que sean íntegras. Ser íntegro es resultado de un esfuerzo, de un proceso que no es sencillo, ni en la vida personal ni en la vida institucional. Por suerte, tenemos ya disponibles distintas herramientas éticas que nos ayudan en esta dirección. Por ejemplo, cuando hablamos de construir integridad a nivel cívico, a nivel social, ya tenemos instrumentos como, por ejemplo, la presencia, de aquí Eugenia, que es psicóloga y del mundo de la educación, pues me puede ayudar, de instrumentos como, por ejemplo, la ética para la ciudadanía, pero hay todavía áreas de oportunidad importantes porque generalmente estos espacios curriculares fundamentales en la educación primaria y secundaria muchas veces se dan, pues yo diría que ideologizados y no orientados a la construcción de un ciudadano crítico, un ciudadano socrático, ¿no? Un ciudadano que evalúe, que juzgue, que analice, que juzgue a sí mismo, ¿no? Y pueda contribuir en ese proceso de construcción de integridad, ¿no? Otros instrumentos, por ejemplo, los comités para el futuro. El Parlamento de Finlandia ya tiene
desde el año 53 un comité para el futuro, que es una institución que le ayuda al Parlamento de Finlandia a elaborar las grandes políticas públicas, aquellas que tienen que ver con el transcurso histórico del Estado. Una política pública en la educación, una política pública, por ejemplo, en la gestión de datos, la gobernanza de datos. Hace poco hemos publicado en Argentina un libro, en la Universidad Nacional de Córdoba, Políticas Públicas en Argentina, en el que he tenido la suerte de coordinar el libro y de participar junto con otros autores como Diego Pando, que es presidente de la EAP actualmente, y precisamente un capítulo que tenemos ahí en ese libro especialmente sobre esto, ¿no? Es una política de gobernanza de datos no puede ser una política que esté al albur de la pugna política usual, sino que tiene que estar pensada para el futuro. Un comité para el futuro es un diseño institucional que ya tiene Finlandia, existen observatorios para el futuro, existen distintos instrumentos que nos ayudan a visualizar un poco estos elementos. Y existen también, además, como vamos a ver un poco hoy así por alto, herramientas científicas, que por lo tanto están sometidas al contraste y a la evaluación, por ejemplo, de la ciencia de la conducta, que nos dan determinadas pautas sobre cómo podemos construir integridad en las organizaciones y en las sociedades, ¿no? En las organizaciones, hoy vamos a hablar un poco de esto, así por alto. Por supuesto, la construcción de la integridad pasa por cómo gestionamos la ética, y la ética es algo que tiene que estar en todos los procesos de la organización, de distinto modo, desde los procesos relacionados con la compra, los procesos relacionados con la gestión humana, eso es fundamental, porque la ética tiene que ver con las personas, ¿sí? Y por supuesto, el modo como se construye el liderazgo dentro de esa organización. Esto nos lleva también a revalorizar el papel que tienen las éticas profesionales, y aquí yo hago foco, no puedo entrar porque no tenemos tiempo, en algo que también estamos investigando mucho últimamente, que son las éticas que ponen foco en la vulnerabilidad. Y esto pues es crecientemente importante por los contextos que tenemos post pandemia y por las, entre comillas, amenazas de las nuevas tecnologías en sus impactos negativos sobre la vida de las personas, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos también trabajando en cuestiones relativas a la ética digital, ¿no? Y todo esto, del mismo modo que cuando nosotros ponemos en marcha un marco de integridad en una organización, el pilar fundamental es la pata política, es decir, el nivel directivo de esa organización, que muchas veces se utilizan esto de la ética y de la integridad como una suerte de mascarilla para limpiar cosas indebidas, ¿sí? Yo siempre pongo como chiste que, qué curioso que los políticos más corruptos que han tenido nuestros países latinoamericanos en los que he vivido años son los que más impulsaron leyes de transparencia, acceso a la información pública, etcétera, ¿no? Parece que utilizan eso para verse, ¿no? Y de hecho, de algún modo, los más expertos en transparencia son precisamente los corruptos, que saben por dónde podemos no cumplir con la transparencia, ¿no? Pasa como con los informáticos, ¿no? Utilizan a los hackers para ver cuándo el sistema es vulnerable, lo mismo deberíamos hacer nosotros cuando hablamos de transparencia, de conflicto de interés y distintas normas que regulan lo que llamamos ética. Pero la ética política ahí es clave y aquí, pues por supuesto, tenemos para después hacer dulce de leche, ¿no? Porque, eh, yo creo que cualquiera de nosotros se da cuenta de que es una de las áreas de oportunidad fundamentales, ¿no? De hecho, Ramió en esa obra nos habla precisamente de las amenazas de los nuevos populismos que están desintegrando, ¿sí? Con cuestiones absolutamente antiéticas, ¿no? El espacio, el espacio. Bien, nos atenemos a una organización que tiene ahí puesto como central, ¿no? Lo primero es que seamos conscientes de que, del mismo modo que nosotros somos sujetos morales y somos sujetos también jurídicos, es decir, estamos sometidos a una serie de deberes y derechos, lo mismo sucede con las organizaciones. Y al modo, eh, esto es tan importante como que, pues, somos, Aristóteles dijo, ¿no?, que éramos seres sociales por naturaleza, pero claro, la sociedad es una cosa muy difusa, ¿no? Somos seres organizacionales, seres que nacemos en organizaciones y morimos en organizaciones. Por lo tanto, lo que a nosotros nos pasa en una organización, desde la familia hasta el lugar de trabajo en el que estamos muchísimas horas, no es secundario respecto a los hábitos y las prácticas y la conciencia
que nosotros tenemos sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno, ¿sí? Por lo tanto, darle pie a esto que llamamos ética, que podemos definir así a bote pronto, ¿no? Como una suerte de reflexividad de la libertad, ¿sí? Es fundamental, ¿no? Pero esa reflexividad, como toda reflexividad, supone tematizar, problematizar, analizar, por ejemplo, cuando hay conflictos, analizar cuáles son los principios, los valores que están involucrados, priorizar unos sobre otros, problematizar soluciones aparentemente inocuas, ¿no? O al contrario, aportar desde instancias reflexivas soluciones a problemas que nos están atorando. Eso es tematizar las cuestiones éticas, ¿no? Hoy sabemos, de la mano de distintas ciencias sociales, que hay una serie de factores que influyen en la conducta ética que las personas tienen en las factores relacionados con la situación. Bueno, la psicología social nos ha ilustrado con distintos experimentos este tema, ¿no? Cuestiones relacionadas con el liderazgo ético, ¿sí? Líderes en la organización tengan conductas éticas, permea hacia la organización. El cómo en una organización, por ejemplo, se explicitan los conflictos, se abordan, se tematizan, o al contrario, se tapan, se meten debajo de la alfombra y decimos ser una cosa que luego en las prácticas no somos, ¿sí? Es decir, cómo se transmiten los vínculos morales dentro de la organización. Si existe o no existe en esa organización una discusión sobre los valores, se visibiliza el comportamiento ético de los actores en esa organización y crea eso que las ciencias de la conducta llaman los puntos de referencia moral. De repente existen personas que pasan a ser, pues eso que llamaba el Aristóteles, ¿no? Cuando decía Aristóteles, la virtud es un resultado de un cálculo, dice él, ¿no? Tal como haría, dice él, el hombre prudente, dice el hombre sabio, el hombre que tiene sabiduría ética, ¿no? Entonces, visibiliza personas que han sabido responder a determinados dilemas en determinadas situaciones conforme a los valores de esa organización o no. La proximidad de los vínculos, ¿sí? El hecho de que la autoridad se cimente sobre relaciones de confianza sin que esto impida una cierta distancia necesaria para garantizar la neutralidad y la objetividad en procesos. Y también la proximidad del vínculo que la persona de esa organización tiene con aquel de afuera de la organización, es decir, con el del entorno que acude a ella. Por ejemplo, la administración pública, ¿sí? Las éticas de cuidado ponen mucho foco en que es necesario que los servidores públicos potencien valores como la receptividad, el compromiso, la responsividad o la compasión, dándose cuenta de que pues, aquellas personas a las que servimos son personas vulnerables en esta situación. Poner con un ejemplo, el aeropuerto de México, según llegas al aeropuerto de México, pues qué sé yo, la cantidad de escaleras que hay para subir y para bajar. El que diseñó el aeropuerto de México y la readaptación que se hizo posteriormente no tuvo en cuenta la sensibilidad para las personas con movilidad reducida. Alguien que llegue, que no se puede mover al aeropuerto de México, tiene severos problemas, ¿sí? Eso es un ejemplo, ¿no? Por no hablar de cómo pueden impactar malas gestiones en las personas, ¿no? Que existan documentos y procesos vinculados a la gestión. Y que es una cosa que yo he trabajado en los últimos tiempos, que en los programas de evaluación de desempeño se instrumenten bien eso que se llaman las competencias de ética e integridad y sirvan para fomentar conductas éticas, no para sancionar personas, sino para ayudar a que las personas sean más íntegras. ¿Qué es esto de la integridad? Fijaros, hay muchas definiciones de la integridad. Victoria, por ejemplo, dice que la integridad es una virtud. Y un poco más abajo de esa definición, remite a un marco de principios internamente consistentes. Es decir, la palabra integridad hace alusión, como decíamos, a integración, a la coherencia. Ahora bien, las virtudes, primero, no son espontáneas o intuitivas, sino que se cultivan. Son resultado de la prudencia, de la reflexión, de la deliberación. Prudencia es una suerte de deliberación en el foro interno de la conciencia de la persona
de esa deliberación que se da en el espacio público. Por lo tanto, si nosotros creamos organizaciones en las que se delibera, es muy probable que tengamos personas dentro de esas organizaciones más reflexivas, ¿sí? De hecho, lo que nos dicen los estudios, vamos, de psicología de las organizaciones. Luego, la integridad como virtud no es una cualidad del sujeto. Puede ocurrir que haya sujetos que tengan una disposición mayor a ser íntegros que otros, como hay sujetos que tienen una disposición mayor a resistir las tentaciones que otros sujetos, sino que es algo que nosotros podemos cultivar dentro de la organización, ¿no? Y es una virtud fundamental, al punto de que sin la misma no puede existir el sujeto moral. Y como dijo Dworkin, de nada nos sirve hablar de justicia si quienes tienen que hacer las leyes para que se apliquen no son íntegros, o si quienes tienen que aplicar la justicia no lo son. La integridad es un requisito, un prerequisito para la justicia. Y algo fundamental que señalan distintos autores. Es una virtud epistémica, una virtud que se cultiva a través del diálogo y de la escucha, de esos procesos de deliberación. Autores como Bernard Williams, por ejemplo, señalaron que la integridad es una virtud racimo, es una virtud que supone otra serie de virtudes, es decir, de disposiciones del carácter de la persona que han sido cultivadas, ¿no? Como puede ser la sinceridad, como puede ser el buen juicio, ¿sí? Etcétera, etcétera. Una virtud que tiene diversas caras. Bien, lo que por su parte nos dicen las ciencias, como la ciencia de la conducta, que hay un estudio maravilloso de la OCDE que se llama Aportes de la ciencia de la conducta a la integridad pública, es que la integridad, entendida como ese, ese marco interno de principios coherentes que nos sirve para resolver situaciones de conflicto moral en las personas y en las organizaciones, está influida por dos grandes cuestiones. Por un lado, las dinámicas sociales que se dan interna y externamente a la organización, y por otro lado, los contextos mediante los cuales nosotros gestionamos esa integridad. Respecto a las dinámicas sociales, es especialmente relevante eso que llaman los puntos de referencia moral, ¿no? Y otra cosa que es importante y estamos olvidando mucho últimamente es que pretendemos controlar la corrupción controlando al mínimo detalle las acciones de las personas. Lo voy a poner como un ejemplo. Ahí donde yo estuve trabajando en México, en el centro de investigación, se les ocurrió que las personas tenían que ir a firmar todos los días y nosotros los investigadores un auténtico desastre porque a mí a veces me llamaban para ir a dar conferencias o una cosa y otra y tenía unos auténticos problemas con eso. Cuando se supone que un investigador tiene que hacer trabajo de campo y tiene que además después transferir sus conocimientos a instituciones públicas, en mi caso, empresas, pues centros de educación, que fui a muchos. Bueno, y después resulta que los que no iban a trabajar nunca les llevaban la hojita, la firmaban y ya está. Es decir, pusiste una norma y automáticamente hubo unos sujetos que se las arreglaron para no cumplir con la norma y generaron por contra eso que se llama un coste oculto. ¿Por qué? Porque las personas que cumplimos con nuestro trabajo, porque creemos en él, pues la verdad que nos llegamos a cansar, ¿sí? De eso. La cuestión de la distancia que hablábamos antes, relaciones de contexto, una cosa que suele pasar muy a menudo, leyes de transparencia que, pues claro, acaban en que las personas soliciten accesos a la información pública para saber cuánto cobra el alcalde o el intendente, ¿no? Que es una cosa que no tiene mayor importancia y relevancia, y sin embargo en los procesos claves, como la compra pública o la gestión de personal, no existen mecanismos focalizados de transparencia, ¿no? Entonces, mal vamos a tener una construcción de integridad. Es decir, la integridad es por un lado un valor y una virtud relativo a la persona y entroncamos con la relevancia que tiene el ejemplo. El ejemplo, que decía un libro de Alessandro Ferrara maravilloso, ¿cuál es la fuerza del ejemplo? La fuerza del ejemplo es la fuerza de que de repente algo que está ocurriendo ante mis narices, que se suele decir, es como debe ser, es decir, nada más y nada menos que aproxima los ideales, las normas, el deber ser al ser, que es el gran problema ético
de todas las éticas, sobre todo la modernidad, ¿no? Pero por otro lado, la integridad es un valor de las instituciones, que supone integrar herramientas de gestión ética. ¿Qué quiere decir esto de integrar herramientas de gestión ética? Cuando nosotros analizamos cómo se gestiona la integridad en las organizaciones, lo más usual es que una organización piense que trabajar la integridad y la ética consiste en tener un código, y ya está. Y a lo sumo, después se pone para ese código una cierta tipo de sanciones. Yo trabajé, como dijo Eugenia hace un poquito, en el sistema de integridad de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y una de las cosas que primero observamos es que el código estaba mal hecho, porque no diferenciaba principio de valor, y eso es importante a la hora de gestionar un conflicto. Y que además después resulta que se ponían sanciones conforme a ese código que no se podían llevar a la práctica porque invalidaban las garantías jurídicas que tienen las personas que trabajan en la universidad. Por lo tanto, los procesos no estaban adecuadamente vehiculizados al código. Pero además, el comité no se reunía nunca porque del comité formaba parte el rector y los secretarios, que son equivalentes a los vicerrectores. Y como lógicamente tienen millones de cosas que hacer, pues no se reunían nunca. Además que un consejo es que un comité de ética no esté integrado por aquellas personas que son los titulares de la organización. Es decir, integrar instrumentos éticos, como en este caso los códigos, supone un elemento, un instrumento vinculado a procesos adecuadamente establecidos, porque además para que el código funcione hay que socializar eso, hay que llevarlo al corazón de las personas que trabajan en esa organización, a través, por ejemplo, de enfrentarles a dilemas éticos. En un trabajo que hicimos en Perú, con Servir Perú, descubrimos que muchísimas veces las personas metían la pata no porque tuvieran mala intención, sino porque no sabían cómo hacerlo bien. ¿Sí? Entonces, enfrentar a las personas a un contexto problemático desde el punto de vista ético ayuda a que esa persona desarrolle una suerte de vacuna para la mala acción. ¿Sí? Es una manera de socializar en el código. Y una estructura responsable. Pero algo que a mí me parece también central, y que aquí os dejo en esta filmina, después si queréis os la paso, el que quiera me lo pide y le paso las presentaciones con gusto, ¿no? Es que, aparte de esta lógica de coherencia o de integración de instrumentos, procesos y estructuras, tenemos elementos en las organizaciones, y justo después os traigo la reflexión sobre el caso del sistema de integridad institucional de la Administración General del Estado en España, para ver un poco esto que yo propongo, que nos ayudan en esta cuestión de construir cultura de integridad, de ayudar a las personas a ser más íntegras dentro de una organización y hacer que esa organización, a su vez, en el contexto, pueda favorecer la integridad, ¿no? Como son, por ejemplo, las competencias de ética e integridad. Por supuesto, la competencia de ética e integridad es especialmente delicada porque cuando alguien va después y le hace una evaluación de desempeño, no le puede decir es que tú eres poco ético, lógicamente, va a enojar a la persona. Además, ese no es el objetivo. No es establecer una vara de medir para saber quién es más ético que quién. Pero existen, por ejemplo, algunos procesos, como la evaluación 360 grados, que hoy por hoy, a través de apps o canales de ética, ¿sí?, se pueden llevar perfectamente a la práctica sin mayor coste en la organización y que nos ayudan a visualizar buenas prácticas y a que esa persona identifique también algunas áreas de oportunidad. Una de las cosas que hicimos, pues fue muy curioso, ¿no? De repente una persona se autoevaluaba a sí misma pues con una A, la máxima, la escala que teníamos, y después resulta que cuando íbamos a qué decían sus compañeros, pues los ciudadanos a los que servía pues, a través del buzón de ética, etcétera, pues salía esa persona muy mal evaluada. Entonces, además, esa persona, oye, aquí algo está pasando, ¿no? En ese sentido formal. Y después también, pues como ya he Acá dicho tenés en agua otras mía ocasiones, de las plantas para regar, ¿eh? sí, por eso escuchar algo, sí, el trabajo con el contexto de integridad, ¿no? Bien, para ir cerrando, ¿sí? Eh, voy a comentaros un poco el sistema de integridad institucional que está en marcha por parte de la Administración General del Estado en España. La Administración General del Estado en España sería igual que la Administración Federal en Argentina, ¿sí? El equivalente. ¿Sí? Después tenemos la Administración Autonómica y la de los municipios. Bien,
Perdón, ahora se me vuelve a escuchar, porque ¿sí? Decimos que este sistema nace porque a raíz de la gestión de los fondos europeos, de los planes de resiliencia, de recuperación democrática, de transformación ecológica, etcétera, ¿no? Que es mucho dinero, pues se decía, yo no voy a darte dinero a ti, a una institución pública, para un proyecto, para un programa, si no tengo garantías de que no lo vas a gastar bien. Y gastar bien no quiere decir pues incurrir en alguno de los incumplimientos que la ley establece respecto al gasto público, sino también que, eso en lo que se está gastando contribuya a crear valor público, es decir, sea realmente útil y beneficioso para la sociedad, ¿no? Entonces, se crean pues, lo que se llamaron las oficinas antifraude, los planes antifraude, que incorporaban pues, un canal de denuncias, por ejemplo, interno y también externo. Y tanto de la organización que gestionaba ese fondo como del ministerio responsable de los mismos. Bueno, esto todo funcionó, pero claro, es como que empezaron a darse cuenta primero de que para poder generar ese valor no basta solo con vigilar que la gente no gaste mal, sino que hay que ayudar a que gaste bien. Y eso ya implica que las personas tengan una actitud colaborativa, participativa, etcétera, que no estaba resultando. Por eso es por lo que dijeron, vamos a avanzar un poco y potenciar en esto que llamamos un sistema de integridad, cuyo objetivo es preventivo de lo malo e incentivador de las buenas prácticas. Ese sistema de integridad que fue diseñado por los inspectores generales técnicos de los distintos ministerios, lo cual es interesante porque son funcionarios de carrera del máximo nivel y responsables de los procesos internos de control en los distintos ministerios y organismos, se pusieron de acuerdo, acudieron a expertos, etcétera, y crearon un modelo de sistema de integridad que está presente en Internet para que lo quiera leer completo, que incorpora elementos como los que os pongo aquí: funciones de integridad, encuestas de clima ético, porque el clima ético, una encuesta de clima ético nos mide cosas tales como la equidad, no solo de género, la igualdad de oportunidades, la igualdad salarial, eh, este, el compromiso, en fin, distintos valores, ¿no? Códigos éticos y de buen gobierno, guías de buenas prácticas que ayuden a las personas a saber eh, qué podemos hacer para hacerlo bien. Por ejemplo, una guía de buena práctica para un sistema de integridad es cómo en la administración pública australiana, para acceder a la administración pública, se necesita pasar una suerte de test de integridad, diseñado por psicólogos, etcétera, ¿no? Con unas encuestas. Entonces, no es secundario que la persona que accede a la función pública sea íntegra. De nada nos sirve tener buenos médicos como Mengele, ¿sí? Nadie discute que Mengele fue un médico extraordinario, pero no era un médico bueno. Entonces aquí ocurre lo mismo, ¿no? Es un ejemplo de una buena práctica, ¿no? La administración pública tiene que nutrirse con guías de buenas prácticas. O, por ejemplo, la guía para resolver dilemas éticos de Servir Perú, donde pues ahí se ve cómo muchas veces los servidores públicos, desde una maestra de escuela primaria en los Andes, en la cordillera, hasta un director general de recursos humanos de Perú, tienen problemas para abordar determinadas situaciones que son problemáticas o conflictivas y tematizarlos es importante. Eso también sería un ejemplo de guía de buena práctica, ¿no? Procedimientos en la resolución del conflicto de interés. Y aquí, cuando hablamos de procedimientos, no nos referimos a que exista solo una norma, una ley. Por lo que nos dice la psicología, la ciencia de la conducta, es que pues, muchas veces somos ciegos, tenemos sesgos, prejuicios, etcétera. Los buzones de ética institucional que ya hablé, que se pueden articular con sistemas de evaluación de desempeño en los que introduzcamos competencias éticas. Los sistemas de información y denuncia con protocolos de anonimización. Los planes de formación. Y aquí la formación en ética, yo siempre insisto en que la formación en ética tiene que ser una formación práctica, llevar a las personas a los conflictos, a los dilemas, a los problemas. No ir y dar una charla magistral sobre qué es lo ético o no. Que todo el mundo aplaude y después llega a su casa y su cuadra empieza a hacer una serie de cosas que no debe, ¿no? Comunicación y difusión. Bien,
estamos muy acostumbrados a que las administraciones públicas y las organizaciones de las empresas, pues tenemos mala fama, ¿no? Siempre lo malo se vende mucho mejor. Entonces, ponernos foco en las buenas prácticas de los actores, ¿no? Datos abiertos. El régimen disciplinario, por supuesto, que incorpore cuestiones de ética. Y aquí yo hablo incluso de nivel político. No puede ser que los políticos sean ejemplo de las antivirtudes y de los antivalores. Evaluación, seguimiento, control. ¿Sí? A ver. Sí. Bien. A mi juicio, estos sistemas de integridad, por eso el título, ¿no? De burócratas a sabios. ¿Sí? Están muy bien, son un gran avance y de Jaime, hecho, ¿sí? disculpanos, por una cuestión de tiempo, me informan aquí para poder dejar lugar al intercambio. Si en 1 o 2 minutitos podés ir cerrando, ¿te faltaría mucho de lo que vos tenías planificado? Pues no, justo 1 o 2 minutos. Esta es Perfecto, la última firma que he hecho, ¿sí? perfecto. En sintonía entonces. Mil disculpas por la Justamente. interrupción. Vamos. Por nada. Entonces, ¿por qué hay que tener cuidado con no burocratizar la ética? ¿Sí? Bien, ya dije algo un poco en las palabras anteriores, ¿no? Es decir, porque de nada nos sirve tener códigos si eso no lo llevamos, como decía Alexis de Tocqueville en una frase maravillosa, a los hábitos del corazón. Pero fijaros que hábito es una palabra que tiene que ver con algo que se repite. Un hábito es una conducta que reiteramos, que repetimos, una determinada forma o estructura de esa conducta, y que se convierte en una práctica usual, casi inconsciente. Pues la virtud es algo que tenemos que cultivar y por lo tanto cuesta que cualquiera de nosotros que se esfuerce un poco en eso que llamamos ser buena persona, ¿sí? Pues sabe, ¿no? Que no es automático, sino que es algo que hay que cultivar, que hay que reprimirse muchas veces, ¿sí? Por lo tanto, un hábito, un esfuerzo, resulta un esfuerzo, pero llega a un punto en que si lo habitualizamos se convierte en automático, ¿no? Y, pero si nosotros burocratizamos demasiado, pero no damos pie a esa socialización, a esa formación que decíamos antes de los hábitos del corazón, a través, por ejemplo, de la evaluación de desempeño, que no es tan complicado, pues llegamos a casos como el caso Solán Mus, precisamente en Córdoba, del que yo escribí cuando vivía ahí, porque desde el punto de vista ético es absolutamente ejemplificado. Es decir, como sabéis, el padre de Solán quería visitar a su hija, que estaba enferma terminal de cáncer. Eso, de hecho, esta noticia desde hace poco, ¿sí? Ahora está en juicio y va a intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el COE, pues lo que hizo fue decir, bueno, por motivos de Secreto, ¿qué justicia, busco? ¿Qué pongo? ¿Cuál es el link? Pero acá me sale tal cosa, estuvo media hora de reloj antes de que arranque el panel. Yo decía, arranquen igual, que Alicia pase al final, no había forma. se pisó ahí porque no sé quién, bueno, sí creo que sé quién es el que está hablando. Sí, bien, bien. Para cerrar, ¿no? El caso Solán, ¿qué nos muestra? Que el COE en ese caso, en esta situación, operó de manera burocrática. Es decir, sin tener en cuenta el impacto o aquello que podía ser negativo, ¿no? Y no hizo una evaluación ética. Aplicó la justicia entendida como la aplicación irrestricta de la norma sin tener en cuenta el contexto y sin tener en cuenta que otra actuación, y yo tengo ahí por ahí algún estudio, por ejemplo, de cómo actúa en un caso afín un comité de bioética del Hospital Central de Asturias, precisamente, que ahí sí hubo una deliberación, un juicio, y la respuesta no fue una respuesta automática y se evitó un daño, que es precisamente uno de los focos también de esta perspectiva que llamamos la ética del cuidado, ¿no? Es decir, tratar de minimizar o evitar los daños, ¿no? Entonces, si nosotros institucionalizamos la ética en el sentido de fomentar estos espacios de juicio y de deliberación en las organizaciones a través de distintos instrumentos de aprendizaje organizacional, estos sistemas de integridad serán una herramienta, yo creo que fabulosa, para fomentar eso que dicen Ramio y Oscar Oslak, ¿no? Que es ese requisito de integridad que piden nuestras administraciones públicas para el futuro. Con esto ya termino, ¿sí? No sé si me
cedí algún minutito. Bien, Jaime, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Queda abierta ahora, no sé si por el chat o me levantan sus manos y podemos dejar un espacio para intercambio a partir de la propuesta de Jaime y bueno, y de lo que justamente cada uno quiera aportar desde su lugar o su experiencia, ¿sí? Bueno, en caso, puedo participar. Está Néstor. Ahí está Néstor. Hola, buenos días. Hola Bueno, Néstor, ¿Cómo bueno, va? Hola Jaime, qué gusto verte. estamos. lo mismo digo, estás como siempre. Bueno, menos mal. Bueno, a ver, la pregunta es la siguiente. Nosotros acá en Argentina, como sabes, estamos en un nuevo gobierno nacional. Eh, el gobierno vino a reemplazar la última etapa del kirchnerismo de 2015, digamos, cambiemos, venía con un planteo de transparencia, de lucha contra la corrupción, o sea, discutía con una aparente oscuridad o temas de corrupción del kirchnerismo y demás. Y este gobierno que llega ahora desplaza esa discusión y lo discute, pero desde el punto de vista de la ideología, ¿no? Dice, en realidad el problema es que la ideología que imperaba es la que de alguna manera lleva a la corrupción, lleva. Entonces, y aparecen estas frases como eh, cobrar impuestos es robar, ¿no? Desde la ética. Entonces, la pregunta es, ¿cómo influye la ideología en la integridad pública? ¿No? O sea, ¿qué cosas de la ideología van marcando también esos parámetros de la ética y cómo se da esa relación? No sé si me pude explicar en la pregunta, pero seguramente que algo me vas a poder decir. Y te explicaste perfectamente y además me parece una pregunta excelente, Néstor. Eh, Primero, yo creo que es importante entender qué diferencia existe entre la ética, que es un saber filosófico, de algún modo, aunque sea de una filosofía espontánea de la persona o ya más cultivada. Es decir, Sócrates nos dijo, ¿no?, que todo el mundo sabe de ética y de política, ¿no? Otra cosa es de dónde, desde dónde, ¿sí? Es una actitud socrática, filosófica, que cualquier ciudadano puede tener, o cualquier trabajador, o cualquier persona, que no necesariamente, pues yo me dedico a esto, me pagan por esto y trabajo horas al día de esto. Entonces, obviamente, pues tengo más tiempo. No es que sea más genial que nadie, ¿no? Tengo más tiempo, leo más. Entonces, la actitud filosófica entendía en este sentido de que puede ser amplia, cualquier ciudadano, de cualquier persona, y el político debería fomentarla, ¿sí? Eso es otra cosa importante. Es distinta de la actitud ideológica. ¿Por qué? Fíjate, la ideología, sostuvo Hannah Arendt, es sostener férreamente una idea, aunque los hechos, las evidencias nos digan otra cosa. Para la actitud ideológica, si algo no pasa conforme a lo que dice la idea, lo que está mal es lo que pasa, no la idea. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, eh, el gobierno actual de Argentina, igual que muchos gobiernos del mundo que están en esa senda ideológica, yo creo que están trayendo cosas muy importantes al debate público que tenemos que pensar y recuperar. ¿Sí? Es cierto que los estados eh, pues han servido para avalar determinados intereses inmovilistas, determinados intereses corporativistas, que no son el interés público. ¿Sí? Eso que muchas veces se denuncia desde esas ideologías, yo creo que podemos decir que es cierto. Y el caso paradigmático es que crecientemente en el mundo, pues personas que son afines ideológicamente al gobierno de Argentina están creciendo mucho en votos. En España, por ejemplo, ahora un debate que se planteaba es que los amigos del actual presidente argentino, que son los que llaman Vox aquí,
si se institucionaliza el voto de los jóvenes de 16 años, pasarían de tener un 16% a tener aproximadamente el 40% de los votos. Y claro, uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? No, lo que tiene de malo es lo que dice Vox, que dice que, por ejemplo, los derechos humanos son una especie de patraña, igual que el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso es peligroso porque, bien, no se puede decir que el cambio climático, todo lo que se diga desde organizaciones ecologistas es verdad. Por supuesto que no. También tiene su propia ideología. Pero existe la ciencia y existen los espacios de reflexividad para hablar de eso. Entonces, creo que es importante señalar que una cosa es la actitud ideológica y otra cosa es la actitud crítica o filosófica, ¿no? Entonces, yo soy de los primeros que digo, de hecho ayer justo estuvimos en un evento con la titular de Función Pública de México y existe una apelación a la ética pues, por parte de México de Andrés Manuel López Obrador, que es, pues, como veis, de izquierdas, ¿no? De izquierdas, igual que por parte de Milei, cuando habla de los privilegios de la casta y todo eso. Entonces, y esas invocaciones a la ética son invocaciones que hay que escucharlas, pero que hay que tener cuidado con no convertirlas en eso que dijiste, la ideología, ¿sí? Pues bien, ¿qué es lo que nos dice la historia también? Que estas ideas relativas a que el Estado es un problema, pues también son cuestionables, ¿eh? Para eso tenemos distintas ciencias que nos avalan al respecto, ¿eh? Y el Estado no tiene por qué ser el Estado que existió en Argentina durante determinado periodo histórico que probablemente tenía muchas áreas de falencia o de oportunidad, ¿no? Y que lo ha señalado muchos autores. Pero justo Oscar Oslak viene insistiendo mucho desde las ciencias sociales en señalar que ese modelo que dice actualmente el gobierno argentino no ha funcionado. Esa es la realidad, no ha funcionado históricamente cuando se puso a prueba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería el gobierno argentino y cualquier gobierno favorecer? Espacios de análisis crítico, reflexivo, de construcción de consensos parciales. Claro, yo sé que a veces eso no se puede, ¿sí? Pues porque están los intereses demasiado polarizados y enquistados, ¿no? Por eso yo soy de los que soy optimista y creo que lo que hay que hacer es trabajar a nivel medio, es decir, a nivel de las organizaciones, ¿sí? Porque y fomentar, por ejemplo, no solo a través de la educación en las instituciones educativas, sino pues una empresa también es un espacio en el que hay lugar para la educación, ¿sí? Espacios de reflexividad para no caer en discursos fáciles, ¿sí? Entonces, que la ética es una solución, pues no, es que no hay, eso no existe, las soluciones no existen así, ¿no? Hay que construirlas, ¿sí? Pero eh, este, yo diría que justo los gobiernos populistas del signo que sean son precisamente antiéticos, porque convierten el debate público en un monólogo o tienden a convertir todo diálogo en un monólogo. Y las propias actitudes de determinadas personas, que podemos visualizarlas con claridad, pues lo señalan, ¿no? Yo diría que ahí lo que hay que hacer es, pues, darse cuenta de qué diferencia existe entre una ideología y una actitud crítica, reflexiva y fomentar eso sobre todo, ¿no? Que creo que es uno de los temas pendientes porque en el caso precisamente de la gente, de las generaciones jóvenes, pues claro, ¿qué les ha ofrecido hasta ahora el Estado? ¿Mm? Aparte de precarización laboral, eh, problemas para conseguir vivienda, en fin, mil cosas, ¿no? Entonces, eh, los estados está claro que no funcionan bien. En eso tiene razón el gobierno argentino y muchos otros, ¿sí? ¿Cuál es la alternativa a eso? Lo que hay que discutir. Y yo no estoy en Argentina ahora, pero tengo la sospecha de que no hay muchos espacios de discusión serios. Que hay espacios en los que unos achacan a otros determinadas cosas, pero no hay una discusión seria sobre ese tema. Detrás de mi ley existe también una ética, ¿eh? ¿Okay? Hay que leer a Milton Friedman, a von Hayek, a von Mises, etcétera, para darse cuenta que también sostienen una ética. La ética
pues es el espacio en el que discutimos eso. ¿Me explico? Sí, sí, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Pues nada. Bueno, aquí, Jaime, nos están indicando que estamos con el tiempo ajustados. Nos quedamos con un montón, bueno, nada, obvio, de aprendizajes, pero también de interrogantes. Nobleza obliga que te diga que acá la gente del decanato te está mandando saludos y que les encanta tu ponencia. Dice que se han quedado ahí de burócratas a sabios, ¿no? El papel de la integridad en las organizaciones. Creo que con todo lo que nos has compartido, bueno, como te decía al principio, muchas cosas para seguir pensando y trabajando. Te agradecemos un montón tu generosidad en nombre de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, de la universidad, de las otras universidades que en conjunto, digamos, hemos generado este espacio de intercambio y encuentro. Y bueno, hasta la próxima, Jaime. Bueno, pues un gusto estar con vosotros y con vosotros. Me hubiera gustado estar ahí físicamente, ya voy a estar, así que diles a la gente del decanato que Te iremos esperamos. hablando en persona. Sí, sí deciros, y supongo que Celeste sabrá de eso, pues yo mandé esto por escrito, creo que son 30 páginas, el que quiera leer como con más detenimiento el desarrollo, ahí está, ¿no? Celeste afirma que sí, que tiene la información y tiene el material, así que quédate tranquilo, ¿eh? Te abrazamos desde acá fuerte, agradecemos a todos los participantes en este espacio, bueno, y seguimos en esta jornada aquí de encuentro. Gracias a todos, gracias Jaime. Gracias a vosotras y vosotros. Chau, Bonita chau. tarde. Chao, chao. Gracias.